Las palabras de mi padre me destruyeron durante años. Hasta que un día entendí algo que cambió todo. Te lo voy a contar porque sé que tú también cargas palabras que no te pertenecen. Bienvenido a un nuevo video de Sabiduría en Voces. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Allá en las afueras de Puebla, a principios del 2000, vivía mi primo Daniel. Era un hombre callado, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Desde niño había sido así. Siempre con la mirada baja, los hombros encogidos, como si el mundo fuera demasiado pesado para él. Trabajaba en una pequeña imprenta del centro. Llegaba temprano, se iba tarde. Hacía su trabajo sin quejarse, sin pedir reconocimiento. Sus compañeros apenas lo notaban. Para ellos, Daniel era como el mobiliario, siempre ahí, siempre igual, siempre invisible. Pero yo conocía su historia. Sabía por qué caminaba así, por qué hablaba tan bajito, por qué evitaba las miradas. Todo venía de su infancia. Daniel creció con un padre duro, de esos que creen que la firmeza es amor. Don Alfredo era carpintero, un hombre respetado en el pueblo, de manos fuertes y palabra cortante. Nunca le pegó a Daniel, no hacía falta. Sus palabras hacían más daño que cualquier golpe. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 8 años y Daniel 10. Estábamos en el taller de don Alfredo. Daniel intentaba clavar una tabla, pero el clavo se doblaba una y otra vez. Yo veía su frustración, sus manos temblando. Y entonces llegó su padre. Lo miró en silencio por un momento que pareció eterno. Luego dijo con esa voz grave que no admitía réplica: «Eres inútil para todo, muchacho. No sirves ni para clavar un clavo derecho. ¿Cómo vas a servir para algo en esta vida?» Daniel no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y yo, siendo un niño, sentí como esas palabras se clavaban en el más hondo que cualquier clavo en la madera. Esa no fue la única vez. A lo largo de los años, don Alfredo repetía lo mismo de 1000 formas diferentes. Cuando Daniel sacaba buenas calificaciones, seguro el maestro te tuvo lástima. Cuando intentaba ayudar en el taller, mejor no toques nada, lo vas a echar a perder. Cuando quería compartir algo que le emocionaba, deja de decir tonterías y ponte a hacer algo útil. Y Daniel, poco a poco, se lo creyó todo. Se volvió la voz de su padre. Cada vez que intentaba algo nuevo, escuchaba en su cabeza: «No sirves para esto». Cada vez que alguien lo felicitaba, pensaba: «No es cierto, solo me tienen lástima». Cada vez que tenía una idea, la callaba antes de compartirla: «Son puras tonterías». Los años pasaron. Daniel terminó la secundaria sin pena ni gloria. Intentó la preparatoria, pero la dejó. «No soy bueno para estudiar», decía. Consiguió el trabajo en la imprenta gracias a un conocido de la familia. Ahí se quedó, haciendo lo mínimo, sin aspirar a nada más. «¿Para qué, si no sirvo para mucho?», se repetía. Vivía solo en un departamento pequeño. Las paredes estaban vacías, sin cuadros, sin fotos. La ropa siempre era del mismo estilo, gris, café, negro, nada que llamara la atención. Cocinaba cosas simples, veía televisión hasta quedarse dormido, y los fines de semana se quedaba encerrado. No tenía amigos cercanos. Tuvo un par de relaciones que no duraron nada. Las chicas se alejaban, no porque Daniel fuera malo, sino porque era como un fantasma, alguien que estaba pero no estaba. Yo lo visitaba de vez en cuando. Me daba tristeza verlo así. Una vez le pregunté por qué no buscaba algo más, por qué no intentaba cambiar de trabajo, estudiar algo, viajar, lo que fuera. Me miró con esos ojos cansados y me dijo: «¿Para qué, primo? Yo no soy de esos que logran cosas. Yo soy normal, o menos que normal. Así nací y así voy a morir». Sus palabras me partieron el corazón. Porque no eran sus palabras. Eran las de don Alfredo, repetidas tantas veces que Daniel ya no sabía dónde terminaba su padre y dónde empezaba él. Intenté hablar con él, decirle que no era cierto, que valía mucho. Pero era como hablarle a una pared. Las palabras de afuera no pueden competir con las voces de adentro cuando esas voces han estado ahí toda una vida. Entonces pasó algo. Don Alfredo enfermó. Fue algo repentino, una embolia que lo dejó medio paralizado. Ya no podía trabajar, ya no podía moverse bien,
ya no podía hablar claro. Daniel, siendo el único hijo, tuvo que cuidarlo. Dejó su departamento y volvió a la casa familiar. Y ahí empezó algo que ninguno de los dos esperaba. Al principio, Daniel lo hacía por obligación. Preparaba la comida, ayudaba a su padre a bañarse, lo acompañaba a las terapias. Don Alfredo, atrapado en su propio cuerpo, ya no podía soltar sus palabras filosas. Intentaba hablar, pero salían sonidos confusos. Y por primera vez en su vida, Daniel no escuchó «eres inútil». Había silencio. Un día, mientras le daba de comer a su padre, Daniel le habló. Le contó cosas que nunca le había dicho. Le dijo que toda su vida había cargado con sus palabras, que se había creído todo lo que le dijo, que se sentía pequeño y sin valor por culpa de esas frases. Don Alfredo lo miraba con los ojos llorosos, intentando hablar, pero no podía. Solo lágrimas. No sé si don Alfredo entendió todo, no sé si se arrepintió. Pero algo cambió en Daniel. Hablar, sacar todo eso, fue como abrir una ventana en un cuarto que había estado cerrado toda la vida. Y entonces llegó doña Remedios. Doña Remedios era la vecina de al lado. Una señora mayor, viuda, alegre a pesar de todo. Había pasado por cosas duras en su vida, perdió a su esposo joven, crió sola a 3 hijos, trabajó de lo que fuera. Pero siempre tenía una sonrisa y palabras amables para todos. Un día, vio a Daniel en el patio, sentado, con la mirada perdida. Se acercó y le dijo, «¿Te ves cansado, muchacho?» Daniel solo asintió. Doña Remedios se sentó a su lado y empezaron a platicar. Ella tenía esa facilidad de hacer que la gente hablara sin sentirse juzgada. Y Daniel, sin planearlo, le contó todo. Le habló de su padre, de las palabras, de cómo se sentía atrapado en una vida que no era suya pero que tampoco sabía cómo cambiar. Doña Remedios lo escuchó en silencio. Cuando terminó, ella suspiró y le dijo algo que Daniel nunca olvidaría. «Hijo, las palabras que más daño hacen no son las que te dicen una vez. Son las que te repites a ti mismo toda la vida. Tu padre ya no puede hablarte, pero tú sigues hablándote con su voz. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el eco de alguien más?» Daniel se quedó callado. Nunca lo había visto así. Doña Remedios continuó, «Yo también cargué palabras que no eran mías. Mi suegra me decía que yo no servía para ser madre, que iba a criar mal a mis hijos. Y me lo creí tanto que viví con miedo toda su infancia. Pero un día me di cuenta de algo, mis hijos estaban bien, estaban felices, y la voz que los dañaba no era la de mi suegra, era la mía repitiéndole sus palabras». Le contó que tuvo que aprender a callar esa voz. Que cada vez que pensaba «no soy buena madre», se detenía y se preguntaba, ¿esto es cierto o es el eco de alguien más? Y poco a poco, fue reemplazando esas voces con otras. Con la voz de sus hijos diciéndole «te quiero, mamá». Con la voz de su propia experiencia diciéndole «lo estás haciendo bien». Con su propia voz, la real, la que había estado callada todo ese tiempo. Daniel la escuchaba como hipnotizado. Por primera vez en su vida, alguien le estaba dando permiso de cuestionar lo que siempre había creído como verdad absoluta. Doña Remedios le dijo, «No es fácil, muchacho. Esas voces están pegadas como chicle viejo. Pero se pueden despegar. Tienes que empezar a hablarte diferente. Y sobre todo, tienes que dejar de darle poder a las palabras de los demás sobre tu vida». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las palabras de doña Remedios le daban vueltas en la cabeza. ¿Era posible? ¿Podía realmente cambiar esa voz interna que lo había acompañado toda su vida? Decidió intentarlo. Empezó con algo pequeño. Cada vez que se miraba al espejo y pensaba «eres inútil», se detenía. Se obligaba a decir en voz alta, «estoy haciendo lo mejor que puedo». Al principio sonaba falso, ridículo incluso. Pero lo siguió haciendo. Si esta historia te está resonando de alguna manera, déjanos un comentario contándonos qué palabras has cargado tú. Y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo juntos. También empezó a hacer cosas que siempre había querido, pero nunca se atrevió. Se inscribió a un taller de fotografía en el Centro Cultural. Era algo que le había gustado de niño, pero su padre le decía que era una pérdida de tiempo. La primera clase estuvo a punto de irse. La voz en su cabeza le decía, «¿Qué haces aquí?
Todos son mejores que tú. Vas a hacer el ridículo. Pero entonces recordó a doña Remedios. ¿Esto es cierto o es el eco de alguien más? Se quedó. Y resultó que no era tan malo. De hecho, el maestro elogió una de sus fotos. Daniel sintió algo extraño, algo que no había sentido en años, orgullo. Pequeño, tímido, pero ahí estaba. Poco a poco, su vida empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, no de forma dramática. Pero empezó a ocupar espacio. Habló más en el trabajo, compartió sus ideas. Se sorprendió cuando sus compañeros las encontraron buenas. Empezó a vestirse diferente, con colores que le gustaban. Puso fotos en las paredes de su departamento. Salió más, conoció gente. Don Alfredo seguía ahí, cada vez más débil. Daniel lo cuidaba, pero ya no con resentimiento. Había entendido algo importante: su padre había sido un hombre herido que hirió a otros. Eso no justificaba nada, pero ayudaba a entenderlo. Y entenderlo le quitó poder a las palabras. Dejaron de ser verdades absolutas y se convirtieron en lo que siempre fueron: opiniones de un hombre que tampoco supo cómo sanar sus propias heridas. Un día, doña Remedios lo invitó a su casa. Le presentó a un grupo de personas que se reunían cada semana. No era terapia formal, solo gente que compartía sus historias, sus dolores, sus procesos. Daniel fue escéptico al principio, pero decidió intentarlo. Esa primera noche, escuchó historias que se parecían a la suya. Una mujer que cargaba las palabras de una madre crítica. Un hombre que no se sentía suficiente por un maestro que lo humilló en público. Otra mujer que vivía con miedo por las amenazas de una expareja. Todos cargaban palabras. Todos habían construido su vida alrededor de esas palabras. Y todos estaban intentando liberarse. Daniel compartió su historia. Habló de su padre, de las palabras, del peso que había cargado. Y cuando terminó, sintió algo liberador. No era el único. No estaba roto de forma única. Era parte de algo más grande, de algo humano. En ese grupo aprendió algo fundamental. Las palabras tienen poder solo si se las damos. Alguien puede decirte que eres inútil 1000 veces, pero si tú no lo crees, las palabras no se pegan. El problema es cuando empiezas a creerlas, cuando las conviertes en tu narración interna, cuando las repites más que quien te las dijo originalmente. Ahí es cuando se vuelven peligrosas. También aprendió que no se trata de borrar las palabras. No puedes olvidar lo que te dijeron. Pero puedes quitarles el trono. Puedes reconocerlas como lo que son, palabras de alguien más, no tu realidad. Puedes construir una narrativa nueva, más amable, más real, más tuya. Los meses pasaron. Don Alfredo falleció una noche de invierno, tranquilo, en su cama. Daniel lloró su muerte, pero no con la culpa o el dolor que hubiera esperado. Lloró por el padre que pudo haber tenido, por la relación que nunca fue, pero también sintió paz. Había cerrado algo importante. Había perdonado, no porque su padre lo mereciera, sino porque él lo necesitaba. Después del funeral, Daniel tomó una decisión. Dejó la imprenta. Usó sus ahorros para tomar un curso de fotografía profesional. Abrió un pequeño estudio. No se hizo rico, pero era suyo. Sus fotos empezaron a gustarle a la gente. Capturaba momentos reales, emociones honestas. La gente decía que sus fotos tenían algo especial, una sensibilidad única. Un día, una joven llegó a su estudio. Quería fotos para su portafolio. Mientras trabajaban, ella le comentó que estaba nerviosa, que su familia no apoyaba su sueño de ser modelo, que le decían que no tenía lo necesario. Daniel la miró y le contó su historia. Le habló de las palabras, del peso, de cómo aprendió a soltarlas. La chica lloró. Le agradeció. Dijo que nadie le había hablado así antes. Esa noche, Daniel se dio cuenta de algo. Su historia, su dolor, tenía sentido. No porque hubiera sido necesario sufrir, sino porque ahora podía ayudar a otros a no sufrir tanto. Podía compartir lo que aprendió. Y empezó a hacerlo. En el grupo de Doña Remedios, en conversaciones casuales, cada vez que veía a alguien cargando palabras que no le pertenecían. Conoció a una mujer, Laura, en una exposición de fotografía. Ella también era fotógrafa.
Empezaron a platicar, a verse. Daniel, por primera vez, no sintió que tenía que esconderse. Le contó todo desde el principio. Ella no huyó. Ella tenía su propia historia, sus propias palabras que había tenido que soltar. Se entendieron de una forma profunda. Un año después, se casaron. No fue una boda grande, solo las personas que importaban. Doña Remedios estuvo ahí, llorando de felicidad. En su brindis, Daniel dijo algo que hizo llorar a todos. Durante años viví en una cárcel construida con palabras. Palabras que me dijeron, palabras que me creí, palabras que repetí hasta que se volvieron mi realidad. Hoy estoy aquí, libre, no porque esas palabras desaparecieran, sino porque aprendí que no me pertenecían. Y si hay algo que quiero que todos sepan es esto: las palabras de los demás no definen quién eres. Tú defines quién eres. Pasaron más años. Daniel y Laura tuvieron un hijo, Mateo. Y Daniel se prometió algo: nunca le diría a su hijo palabras que lo hicieran pequeño. No siempre fue fácil. A veces, en momentos de frustración, escuchaba la voz de su padre en su propia boca. Pero se detenía. Respiraba. Y elegía palabras diferentes. Palabras que construyeran, no que destruyeran. Una tarde, Mateo llegó llorando de la escuela. Un niño le había dicho que era tonto, que nunca iba a ser bueno en matemáticas. Daniel lo abrazó. Le secó las lágrimas. Y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Ese niño dijo esas palabras. Pero tú no tienes que creerlas. Las palabras solo tienen el poder que tú les das. Y tú eres mucho más que lo que alguien dice de ti. Mateo lo miró con esos ojos grandes y le preguntó: ¿cómo sé cuáles palabras creer? Daniel sonrió. Cree las que te ayudan a crecer, las que te hacen sentir que puedes intentarlo. Las que te hacen daño, las que te hacen pequeño, esas no son tuyas. Déjalas ir. Y Mateo, con esa sabiduría simple de los niños, asintió. Entonces no voy a creer esas palabras, papá. Daniel lo abrazó más fuerte. Había roto la cadena. Su hijo no cargaría el mismo peso que él cargó. Hoy, Daniel tiene 45 años. Su estudio de fotografía es conocido en la zona. Ha ayudado a muchas personas no solo con sus fotos, sino con sus palabras. Doña Remedios sigue siendo su amiga cercana, aunque ya está más viejita. A veces se sientan juntos en su patio, toman café, y recuerdan esa primera conversación que cambió todo. Daniel me contó hace poco algo que me dejó pensando. Me dijo: ¿sabes, primo? A veces todavía escucho esa voz. La de mi padre diciéndome que no sirvo. Pero ya no me controla. La reconozco, la saludo como a un viejo conocido, y sigo adelante. Porque aprendí que no tengo que creer todo lo que pienso, mucho menos todo lo que me dijeron. Y esa es la lección que él aprendió y que yo aprendí de él. Deja de sufrir por las palabras de los demás. No porque no duelan. Duelen. Pero porque no te definen. Tú te defines. Tú eliges qué voces escuchar, qué palabras creer, qué narrativa construir sobre tu propia vida. Y cuando aprendes eso, cuando realmente lo entiendes, la vida cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque tú eres libre. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió algo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo lecciones como esta. Nos vemos en el próximo video de Sabiduría en Voces.